Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos contentos esta mañana de estar junto a ustedes allí en cada uno de sus hogares. Damos gracias al Señor porque hoy nos da un hermoso sábado. Nos cuidó durante la semana de todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Y hoy nos da el privilegio de estar juntos en este sábado. Voy a invitarles para que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho por nosotros durante la semana y por el hermoso sábado que tú nos das. Queremos pedir, Padre amado, que tú te quedes con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros amigos y hermanos allí en sus hogares, para que juntos podamos alabar tu nombre y escuchar la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, te lo rogamos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora les invito para que juntos podamos alabar el nombre del Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto
Estoy muy agradecida de Dios de poder compartir el misionero con cada uno de ustedes. La historia de hoy viene también de Finlandia, donde igualmente venían los misioneros pasados. El título de este misionero es Entre demonios y suicidios. El título no es muy alentador, pero cuenta 3 historias interesantes que voy a compartir con ustedes. Lina estaba en su departamento impartiendo un curso bíblico con 2 amigos universitarios, Tino y Anneli. De repente siente Lina en su corazón el presentimiento que algo va a ocurrir y le pide a estos 2 amigos universitarios que se postren para pedir la presencia de Dios. Estaban orando y de repente irrumpe en la sala una imagen alta y oscura y se balanza sobre Anneli. Ella se descompuso, estaba muy aterrorizada, se cubrió su rostro, mientras los otros 2 estudiantes continuaban orando. Al minuto se abalanzó sobre la sala una imagen luminosa que cubrió toda la sala de luz y empezaron a confrontarse estas 2 imágenes, la oscura y la luminosa, por varios minutos. Finalmente, la imagen luminosa echó fuera la imagen oscura y la sala quedó en tranquilidad. Luego de la oración, estos 3 amigos compartieron lo que ellos habían sentido y Lina, la persona que estaba impartiendo los estudios bíblicos, les dijo que ella había sentido cómo se confrontaban estas 2 imágenes. Tino dijo que había mirado en el suelo la sombra de estas imágenes, la oscura y la luminosa, cómo se desplazaban. Y Anneli no comentó nada. Después de unos minutos se dieron cuenta que en una casa contigua al departamento donde ellos estaban había habido un suicidio. Por lo tanto, Lina dijo, por eso fue que yo tuve ese presentimiento que necesitábamos pedir la protección de Dios. Y en ese minuto, Anneli reconoció que ella en el pasado había tenido prácticas espiritistas, por lo tanto, siempre estos espíritus malignos venían a visitarla. Esa misma noche, ella en su pieza se entregó su corazón a Dios y vio cómo también una imagen luminosa se postró a los pies de su cama y la acompañó durante toda la noche. Tiempo después tomó la decisión de bautizarse y ahora es miembro de la Iglesia Adventista de Helsinki. En cuanto a Tino, el amigo universitario, para él había sido la primera vez que se veía confrontado a una situación de esa envergadura. Ver en vivo y en directo cómo Satanás y Dios estaban confrontándose. Pero no fue la primera vez que sucedió. Una noche, mientras él dormía, vio que aparecían a su mirada 2 ojos negros y le decían, no te bautices, no te bautices. Él inmediatamente se postró en oración y pidió la protección de Dios. Finalmente logró concebir el sueño. Al día siguiente, Lina le dijo, ¿supiste a Tino lo que pasó en tu barrio anoche? Cerca de tu casa alguien se suicidó. Por lo tanto, Tino se dio cuenta que en el minuto que él había estado orando, Dios lo protegió a él también de estos espíritus malignos que andan rondando siempre alrededor nuestro. Tino seguía la carrera de ingeniería en informática, pero la buena noticia es que también, después de un tiempo, decidió ser pastor. Ahora él tiene 45 años y es pastor de la iglesia de Helsinki, en Finlandia. Y para finalizar nos cuenta una experiencia que vivió mientras viajaban en un barco, una especie de crucero, con otros pastores para un seminario que se iba a realizar en Suecia. En la noche tampoco pudo concebir el sueño y se levantó a orar. Estaba orando durante 2 horas fervientemente a Dios y él no sabía por qué sentía eso, pero tuvo que hacerlo porque su corazón le mandó a hacer eso. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, llegó un pastor con más edad y le dijo, anoche el Espíritu Santo me dijo que orara por ti. Después, más tarde, llegó otro pastor a la mesa del desayuno y les contó que había tenido anoche una experiencia. Alguien le dijo que subiera a cubierta del barco y en la proa había alguien que quería tirarse al mar, que quería suicidarse. Él trató de hablar con esa persona y después de 1 hora logró convencerlo de no tomar esa decisión. Se dieron cuenta los 3 pastores que esa noche habían estado también orando por la protección de Dios para sus vidas. También el pastor Tino, ahora que es pastor, nos insta a nosotros a que pidamos constantemente la protección de Dios en nuestras vidas, porque el maligno siempre está rondando alrededor de nosotros. Pero la buena noticia nos dice que Jesús ya venció. Ahora quiero darles yo
e instarlos a que también nosotros pidamos la luz de Dios en nuestros hogares, que seamos también nosotros unas lucecitas que donde quiera que vayamos, dejemos una estela del amor de Cristo en las vidas de los demás. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el repaso de la lección número 8 de la Escuela Sabática de la Iglesia de Ñuñoa. Le damos la más cordial de la bienvenida a este repaso y a esta síntesis de nuestro estudio de la Escuela Sabática. La lección número 8 tiene por título La creación, el Génesis, como pilar, parte 1. Y es importante hacer aquí una introducción a esta lección, considerando que, tal como hemos ido estudiando este trimestre, hay un cambio o un punto crucial en esta lección número 8. Hasta el momento, lo que hemos estado viendo en la Escuela Sabática, en este trimestre, ha sido repasar los principios de hermenéutica, o sea, el cómo interpretar la Biblia. Hasta la lección número 7 hemos hecho un pequeño curso de cómo interpretar la Biblia correctamente. Y lo hemos hecho básicamente, dice por ahí el folleto de Escuela Sabática, porque el pueblo del libro, el que se dice llamar el pueblo del libro, está siendo un poco analfabeto en la lectura de la Biblia. La alfabetización bíblica parece estar disminuyendo. Así que ha sido menester entonces en este trimestre empezar con estas primeras 7 lecciones con los principios de hermenéutica, y ahora nos corresponde aplicar esos principios de hermenéutica para seguir interpretando la Biblia, para seguir sacando las enseñanzas o las doctrinas bíblicas fundamentales. Así que con los elementos ya aprendidos, vamos a dar un leve giro ahora y vamos a ver la creación. ¿Por qué vamos a ver la creación? No nos vamos a centrar tanto en la creación misma, sino que en cómo se ha sacado de la Biblia la enseñanza sobre la creación. ¿Por qué? Porque este es el pilar de nuestras creencias, el pilar que nos va a permitir seguir interpretando la Biblia. Sin este pilar, que es fundamental, hoy día vamos a ver la parte 1, que tiene un énfasis en el sábado, y la próxima semana tiene un énfasis en la familia. Sin este pilar no podríamos seguir interpretando la Biblia. Así que seguimos en este trimestre en cómo interpretar la Biblia. Así que vamos a analizar entonces la creación considerando estos elementos, vamos a ver que la estructura que nos da la creación nos permite seguir interpretando el resto de la Biblia. Así que vamos a empezar por la lección nos lleva entonces a repasar esta enseñanza de la creación, y vamos a partir por la primera parte. En el principio, ¿qué nos puede decir Susan de esta primera parte? Gonza, sí, eso mismo, Gonza. Bueno, un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Estamos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes esta lección. Tal como decía Pedro, esto que estamos estudiando es el pilar fundamental de nuestras creencias. ¿Por qué es el pilar fundamental de nuestra creencia? Primero, quizás revisar el versículo de memoria que aparece en esta semana, que se encuentra en Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. El capítulo 1 de Juan completamente, ¿cierto?, nos habla acerca de la naturaleza de Cristo y lo que Cristo hizo en el principio.
Porque si vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, habla acerca del verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y eso es desde el principio. Y si uno va al Génesis, al capítulo 1, versículo 1, lo sabemos de memoria, ¿cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este es el marco general que nos da la lección para dar el puntapié inicial hacia lo que viene en adelante en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, que son todas las definiciones que nosotros tenemos como iglesia, donde está, por ejemplo, yo tengo notado, primero la literalidad de los días de la creación, la vida y la familia, el sábado, la naturaleza del hombre como un ser creado, el plan de la redención, ¿ya? O sea, está todo allí en el capítulo 1, 2 y 3. Y si lo extendemos un poco más, podemos hablar hasta incluso de la vida y la muerte y el estado de los muertos. Entonces, todo lo que hay en el capítulo 1, principalmente el 1, ¿cierto? Donde habla de la creación, habla acerca de cosas que son fundamentales no solamente en la vida del cristiano, sino que en la sociedad hasta hace un tiempo, como la conocíamos, porque hoy en día esto se ha ido socavando, y me refiero obviamente a la creación en ese momento, ¿cierto? No solamente de la tierra como la conocemos, sino que del hombre y la mujer y también de la familia. O sea, todo está allí en el Génesis. De ahí la importancia de poder estudiar todo esto. Fíjense que una de las cosas que llama profundamente la atención y que ha sido comentario no solamente de los teístas, ¿cierto? Sino que también de las personas que creen en la evolución, ¿cierto? Los evolucionistas, y esta mezcla que se ha dado entre algunos teístas que también vinculan un poco el tema de la evolución, es que cuando Dios crea la Tierra pasan millones de años y luego vuelve a crear algo, ¿cierto? Y luego vuelve a crear algo, y luego vuelve a crear algo, ¿cierto? Y en estos periodos donde Dios está creando la Tierra, van pasando distintos periodos de tiempo, millones de años, miles de años, como quieran ustedes decir. Sin embargo, la Biblia es clara. Por eso Pedro nos decía que a lo mejor estamos perdiendo un poco de alfabeto bíblico. Y es por eso que tuvimos que darnos esta vuelta, ¿cierto?, en el estudio de la lección de escuela sabática, para poder ponernos en contexto y conocer al autor del libro de Génesis. Y no solamente conocer el autor del libro de Génesis, sino que conocer su idioma. Y es por eso que ahora vamos a leer el libro de Génesis y nos encontramos con que la literalidad de los días que el Señor crea la tierra, ¿cierto? Y todo lo que en ella hay es día, porque la palabra que se utiliza ahí en hebreo es yom, y yom es día en hebreo. Por lo tanto, se habla de tarde, ¿cierto? Y la mañana de un día. ¿Ya? No tendría sentido, ¿cierto?, que el Señor haya primero ordenado la tierra. Fíjense en eso que acabo de decir, en el orden. Que el Señor acá, lo primero que hace es ordenar, los primeros días ordena la tierra. ¿Ya? Ordena la lumbrera, ¿cierto? Ordena la tierra, lo que es seco, ¿cierto? Con lo que es el agua, y luego la llena. Y luego pone los árboles, ¿cierto? Los animales y todo lo que en la tierra hay. Entonces, Dios es un Dios de orden. No tendría sentido que, si no conociéramos el hebreo, no tendría sentido, ¿cierto?, de que pasaran miles de años evolucionando, ¿cierto?, la tierra hasta llegar a como la conocemos hoy en día. Sino que el Señor dice que se hizo en un día. Y el autor, en este caso, ¿cierto?, Moisés, lo dice, que se hace en un día. La tierra y toda la creación, ¿cierto? En el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 6. Todos un día. Ahora, alguien podría pensar, y algún amigo a lo mejor que no conoce la Biblia, ¿cierto? Que no conoce la naturaleza de Dios, que podría negar, ¿cierto?, que se haya hecho en un día. Y eso es quizás entrar a cuestionar lo que Dios hace con su poder. Y aquí quiero que vayamos a la Biblia en un ejemplo que aparece en Salmos. Y en este Salmo, ¿cierto?, aparece el Salmo 33, y aquí tengo la Biblia, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 33, versículo 6,
Salmos 33, versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ya? Y el versículo 9 dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, no es necesario que hayan pasado miles de años, ¿cierto? O millones de años de creación, sino que Dios dijo y se hizo. Y se hizo. Y si nosotros vamos, ¿cierto? Al Génesis, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en su Biblia ahí, el Génesis 1, versículos 3 al 5, ¿cierto? Está el primer día, luego el versículo 8 está el siguiente día, el 13 el segundo día, el 19 el segundo día, 23 el siguiente día, ¿cierto? Y el 31, ¿cierto? Cierra con los 6 días de la creación. Ahora, Dios habla y se dice, Dios habla, Él dice, ¿cierto? Y se crea. Y eso, ¿cierto? Es de un Dios poderoso que crea, ¿cierto? Que crea no solamente la tierra, ¿cierto? Y todo lo que en él habita, sino que también crea al hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo vamos a ver también en el transcurso de este estudio de la lección. Y un pequeño detalle también. Fíjense que Pablo también lo dice, no solamente Moisés lo dice, no solamente David en los Salmos dice que Dios habla y crea, o Dios habla y se hace, sino que Pablo también lo menciona en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 50, lo podemos buscar ahí en 1 Corintios. En 1 Corintios vale la pena buscar este versículo, porque es muy bonito, ¿cierto? En 15:52, cuando dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, el Señor tiene el poder para crear en un abrir y cerrar de ojos, para crear la tierra completa en 6 días, para poder ordenar la tierra, ¿cierto? En un día literal, tal como se menciona en el Génesis, ¿cierto? Y tal como se menciona en el idioma original, que en este caso es el hebreo. Oye, un detalle, Gonza, que lo que tú has explicado ha sido fantástico. Tenemos a Dios como creador, y en Juan 1:1 al 3 tenemos a Cristo también, que está indicado como agente de la creación, ¿no es cierto? Nosotros consideramos eso cuando Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto se refiere a Cristo Jesús. A Cristo, exacto. A Cristo Jesús como agente de la creación, ¿no es cierto? Así junto es. Con Dios mismo. Esta primera verdad de Dios creador nos da la base para seguir entendiendo el resto de la Biblia. Así es. El resto de la Biblia, porque si nosotros no entendemos que lo creado o lo que existe fue hecho al azar, sino que fue hecho con un propósito y con un plan divino, ¿no es cierto? La teoría de la evolución, de la evolución lo que dice es que todo ocurrió azarosamente, o sea, por la suerte. ¿Ah? Así que de eso nosotros no lo decimos. Ahora, lo interesante de San Juan, ¿no es cierto?, es que dice: en el principio era el verbo, y la palabra en griego ahí es: en el arjé era el logos. Y eso es lenguaje filosófico. ¿Ah? Y porque los filósofos, en el contexto de Juan, los filósofos antiguos, lo que trataban de encontrar era el elemento fundamental que da el origen a todo. Y eso lo llamaban el arjé. El arjé. Y ahí Juan está diciendo que el arjé es el logos, y el logos es Cristo. Está diciendo que el logos, o sea, lo fundamental, es Cristo. Así que es bien interesante esto esta primera etapa del proceso de la creación, ¿no es cierto?, o de la enseñanza de la creación. Y en la segunda idea, ¿no es cierto?, vienen los días de la creación. Los días de la creación. ¿Por qué es importante en esta enseñanza de los días de la creación, estimada Susana? Gracias, Pedro. Hola a todos nuestros queridos hermanos que nos ven a través de YouTube. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos nuevamente de acompañarles en este repaso de la lección.
Gonzalo ya se me adelantó en varios puntos, pero los vamos a repasar porque son súper importantes. Fíjense que en mi caso personal, yo nunca me había cuestionado si los días de la creación eran literales o eran un mito o era una metáfora, porque los que nacemos dentro de una iglesia, independiente de qué iglesia, creemos en Dios y por lo tanto creemos en Dios como creador. Y no nos cuestionamos algunas cosas. Y ahora me llamó la atención porque evidentemente al final de los tiempos van a surgir muchas corrientes, no solamente me imagino yo la teoría de la evolución, tratando de tergiversar nuestras creencias, porque en el fondo lo que quiere el enemigo es que nosotros nos apartemos de nuestras creencias y posteriormente terminemos apartándonos de Dios. Entonces, como Gonzalo decía adelante, Génesis 1:3 habla sobre cómo se creó esta tierra. Semanas atrás estuvimos hablando de la importancia que era la traducción y la interpretación, y Pedro también lo dijo en la introducción sobre la hermenéutica bíblica, este arte de traducir y adaptar del original a nuestro idioma lo que la Biblia quiere decir. Entonces, la palabra día en hebreo, el original, es yom. Y yom se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. No hay nada en el relato de la creación de Génesis que indique lo contrario. El folleto también habla que los 7 días de la creación se deben interpretar como una unidad completa de tiempo, introducida por el número cardinal Echad, que es 1, seguido de los números ordinales, que es segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera, hasta terminar con el 7º día. No hay ninguna indicación que diga que existen intervalos de tiempo, que Gonzalo ya lo decía, que en medio de un día hubo millones y millones y millones de años. La Biblia no lo dice. Es más, como un dato, como un tip, el hebreo en general es literal. Por lo tanto, no nos debe quedar ninguna duda que los días de la creación, y tal como lo conocemos ahora, la semana, es literal. Lo que diga el resto no tiene asidero en las Sagradas Escrituras. Eso, Pedro, Ahora, es lo que yo te podría indicar a grosso modo. ahora, importante este concepto de la literalidad del día, porque hubo un personaje de la iglesia más popular que hay en el mundo, una de las más populares, que fue Pierre Teilhard de Chardin, que hace una mezcla entre el Génesis y la teoría evolucionista en algún momento, y empieza a considerar que un día son millones de años. Claro. ¿Ah? Y ahí empieza, ahí es un ataque directo a esta doctrina fundamental de la creación y de los días literales, porque eso afecta directamente a nuestro próximo tema, ¿cierto, Susan? Que es el sábado Sí. de la creación. ¿Ah? El tener el concepto de la creación del día literal nos va a afectar a esta enseñanza fundamental que es el día sábado. ¿Qué nos puede decir de eso? Exactamente. Ay, hay tantas cosas que podríamos hablar del sábado, ¿cierto? Para mí, el día favorito de la semana, pero evidentemente ha sido muy vapuleado, muy atacado en la sociedad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los calendarios traen el sábado como 7º día, algunos calendarios. Sin embargo, el domingo lo traen al principio, pero destacado con rojo. Entonces, al final igual es medio extraño, ¿cierto? Bueno, el sábado siempre ha sido atacado. En la última encíclica papal, inclusive, sobre el tema del cambio climático, el día de reposo fue llamado el sábado judío y pide al mundo observar un día de descanso para aliviar el tema del calentamiento global. Pero, aquí viene algo súper interesante.
que me encantó esta lección porque otra cosa que yo tampoco había pensado, perdonen, es que así es esto, cuando uno nace en una iglesia o nace en el cristianismo, no todo se cuestiona, a veces uno da por hecho hartas cosas. Entonces, me pasó una vez que le pregunté a una amiga cristiana que va a la iglesia evangélica, ¿por qué va a la iglesia el día domingo si el sábado es el séptimo día? Y me dijo que ir el sábado a la iglesia era una costumbre judía y que como Cristo era judío, iba a la iglesia o a la sinagoga el día sábado. Y yo me quedé sin decir nada, no se me ocurrió nada, porque claro, no tenía muchos conceptos en mi cabeza, insisto, hay cosas que de repente uno no se pone a razonar. Pero esta parte es súper importante y nos va a dar también una base para nosotros tener claro cuándo nació el sábado. El sábado nació en el Edén. Nació cuando Dios terminó la obra y la Biblia dice en Génesis 2:2 que Dios reposó, dándonos un ejemplo divino del deseo de descansar con nosotros. Después lo bendijo. También bendijo a los animales, bendijo a Adán y Eva, pero no bendijo a todos los días. Bendijo al sábado en forma particular y además de eso lo santificó, lo apartó, de ese significado de santificar. Y ningún otro día tiene tantas distinciones en la Biblia como el sábado. Por lo tanto, el sábado es una institución creada antes de que incluso los mandamientos fueran dictados. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que cuando iba vagando por el desierto, ¿se acuerdan de esa historia? Yo me imagino que es muy conocida, que Dios les dice que el viernes recojan doble porción de maná, ¿cierto? Porque el sábado era día de reposo. Y eso fue antes de que se dictaran las tablas de la ley. Entonces es muy bonito esta parte, reconocer y tener una fuente irrefutable que el sábado no era solamente para el pueblo hebreo o para un pueblo en particular. El sábado es para toda la humanidad, es para todo el pueblo cristiano porque fue instituido para todos en el Edén. Y eso yo antes, por ejemplo, no habría sabido cómo refutar sin esto que hemos estado estudiando esta semana. Ahora también voy a agregar lo último. ¿Qué conexión tiene Génesis, la creación del sábado, con Apocalipsis? Libros totalmente distantes, pero fíjense que sí tienen algo en común, porque Génesis 14:7, en el mensaje de los tres ángeles, dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿quién es nuestro creador? ¿A quién reconocemos como nuestro creador? Según Génesis, es Dios. ¿Y qué día adoramos? El sábado. Y también va a ser un día súper importante porque va a ser primordial en los acontecimientos de los últimos días. Por eso es tan importante. No es como cualquier día. Dios reposó, lo santificó y lo bendijo. Eso, Susan, muchas gracias. Y un detalle con respecto al sábado. Dios, el Señor Creador, Jesucristo mismo, ¿no es cierto?, hace al hombre en día sexto, ¿no es cierto? Y el día séptimo reposa. O sea, el día sábado es un día de relación. Exactamente. La relación. O sea, hace al hombre el día sexto y el día séptimo se relaciona con él. Por lo tanto, ahí el día séptimo es relación. Interesante en hebreo, la palabra cuando dice y lo santificó, la palabra en hebreo es Vaikadesh.
Vai Kadesh. Y Kadesh significa, o es una palabra que tiene la raíz en Kadosh, que en otras partes de la Biblia, sobre todo en Levítico, está traducida como santo. Santo. La palabra interesante para santo y de la raíz Kadosh es la palabra Kiddushin, que significa el matrimonio. En hebreo, matrimonio se dice Kiddushin y proviene de la palabra Kadosh. Y cuando dice que el sábado es santificado, es Vai Kadesh. Es la misma idea. Y eso nos introduce al próximo tema. Y el tema es, ¿qué tiene que ver la creación con el matrimonio? Y ahí hay un link, ¿no es cierto? Hay un link en esta palabra de 3 letras, Kadosh, Kiddushim, y también con que la relación que tuvo el Señor con el hombre, con el ser humano en el día séptimo, es también la que se va a dar en el matrimonio, ¿no es cierto, Gonzalo? ¿Qué podemos decir de la creación y el matrimonio? Bueno, claro, la introducción que diste tú con relación a la palabra Kadosh, ¿cierto? Que se ve como santo en la Biblia y que tiene que tiene la raíz, ¿cierto? De Kiddushin, que es el matrimonio, sin duda nos explica en algo, ¿cierto? En que el autor, en este caso, ¿cierto? Inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere decir que el matrimonio es algo santo, que la familia es un concepto santo, que se establece en el Edén y que es parte importante y culmine, ¿cierto?, de la creación. Cuando el Señor dice, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención en este capítulo que nosotros estudiamos del libro de Génesis, porque vemos, ¿cierto?, hemos unido que estaba Cristo, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, ¿cierto?, y que hablaba Dios, ¿cierto?, y creaba, pero acá hay una separación cuando dice Dios, ¿cierto? Dice Dios que son 3 personas en uno, dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y crea al hombre y la mujer, y luego les dice, fructificad, ¿cierto? Y multiplicad la tierra. Y hay un concepto, ¿cierto? Que es santo, y si nosotros vamos, ¿cierto? A la Biblia, santo solamente hay uno, que es Dios. Pero el Señor lo que quiere decir con la santidad del matrimonio es que el matrimonio tiene que ser el reflejo de Dios. ¿Y en qué sentido? Voy a la Biblia, vamos a Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6 dice de Jesús, ¿cierto? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, o una sola carne, ¿cierto? En otras versiones podemos encontrarlo así. Así que ya no son 2, sino un solo ser, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Y la lección también nombraba, ¿cierto? En Juan, en el capítulo 10, si no me equivoco, Juan en el capítulo 10 también menciona, ¿cierto? Que el Señor y el Padre, ¿cierto? Son uno, ¿cierto? Son solamente uno. Y hay algo que me llama más poderosamente la atención, que es cuando el Señor ora por sus discípulos, y es una oración muy bonita. Si ustedes tienen tiempo poder leer, ¿cierto?, lo que aparece allí, es una oración muy bonita, pero aparece ahí en el capítulo 17, versículos 21 en adelante, lo voy a leer, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, él también está diciendo que en este caso, ¿cierto? Él está pidiendo por sus discípulos para que sean un solo cuerpo, así como es Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Lo mismo utiliza para poder describir el matrimonio, que el matrimonio sea, ¿cierto? O el hombre y la mujer sean uno, así como es Dios, y que sean un reflejo de la santidad que es Dios. Por eso el Señor, cuando dice en el Génesis, ¿cierto?, que crea al hombre y a la mujer, ¿cierto? Hombre y mujer, lo hace con un propósito, ¿cierto? Que es fructificar la tierra, multiplicarse, ¿cierto?, en la tierra. Pero fíjense que en este caso, ¿cierto?, el matrimonio se tiene que dar entre un varón y una mujer porque tiene que haber vida, porque el matrimonio y la familia es vida, se puede generar vida. En cambio, ¿cierto?, el mundo ha tratado de distorsionar lo que nosotros conocemos como el concepto
de la familia en su creación, tratando, ¿cierto?, de poder disolver la familia en su estado natural, ¿cierto?, como nosotros lo conocemos, y eso obviamente no da vida, no da vida, no hay vida entre dos hombres, entre dos mujeres. El Señor crea, ¿cierto?, a un hombre y a una mujer para que generen vida. Y algo importante, ¿cierto?, que nosotros ya lo habíamos mencionado, es el reflejo de lo que es el carácter de Dios, que es santo. Por eso es tan importante el matrimonio, y por eso se menciona en el Génesis, y como tú lo decías, Pedro, es un pilar dentro de nuestras creencias también. No solamente, ¿cierto?, tiene que ver con la creación, ¿cierto?, en contra o no a favor de la evolución, sino que también tiene que ver con el concepto de la familia, con el concepto del sábado, con el concepto de la redención. Y ahí quizás podríamos profundizar un poquito más también lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la redención y la familia, que tú decías, el encuentro que tiene que tener la familia, ¿cierto?, con el Señor día a día, ¿cierto?, y el sábado de manera especial. Ahora, una idea, muchas gracias Gonzalo, muy buena idea. Ahora, una idea para darle más fuerza al concepto de vida en la pareja heterosexual, ¿no es cierto? El versículo 26 del capítulo 1 del Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y cuando dice hagamos al hombre, estamos de acuerdo, y la lección pasada, el folleto nos decía que la palabra hombre ahí se refiere a humanidad. Exacto. Así que hagamos a la humanidad, no al hombre, no al género masculino, ¿no es cierto? Exacto. Sino que hagamos a la humanidad a nuestra imagen. Así que la imagen de Dios es hombre y mujer juntos. Es hombre y mujer juntos. Los dos son la imagen de Dios. Eso es muy interesante porque hay una idea en la tradición judía que dice, por ejemplo, que es tan fuerte el deseo sexual en los seres humanos, es tan fuerte porque lo que intenta hacer el deseo sexual es unir la imagen de Dios, es volver a hacer la imagen de Dios. Así que esa idea es muy interesante y refuerza, ¿no es cierto?, el hecho de que en la creación solo la relación heterosexual es la relación que da vida. Y en el concepto de pureza y no pureza bíblico, todo lo que da vida es puro y lo que no da vida no es puro. Por eso es un concepto muy interesante que otro día repasaremos. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestra lección. Vamos a redondear porque todo esto que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, es para crear el pilar de nuestra creencia, el pilar de nuestra creencia, de una de nuestras creencias fundamentales, que es la creación, la caída y la cruz. La creación, creer en la creación y creer en la creación con un propósito y tal cual lo hemos estado desarrollando, va a determinar en algún momento que todo lo que Dios hizo fue perfecto. Estuvo bien, ¿cierto? Y hay una relación perfecta entre Dios y su creación, y entre la creación misma había una relación perfecta. Vale decir, entre el hombre y la mujer, entre la humanidad y los animales, toda la creación en armonía, en creación perfecta, en shalom, ¿cierto? Un concepto interesante que vimos la semana pasada. ¿Cuándo se interrumpe eso? Se interrumpe cuando aparece el pecado, ¿cierto? El Génesis número 3, que también nos explica eso, ¿no es cierto? Aparece el pecado en Génesis 3, y ustedes ya conocen, no vamos a leer los versículos, pero se rompe la relación. Se rompe la relación y todas las relaciones se rompen. Se rompe la relación principal, que es la Dios-ser humano, y se rompe la relación entre humanos y la relación con la naturaleza. Se rompe todo. ¿Cómo se rehace eso? Con Jesucristo. El Señor Jesucristo es el factor de unión, el link, Amén. lo que rehace, lo que recrea. De tal forma que el producto del pecado y el producto del rompimiento de relaciones fue la muerte. Al venir el Señor Jesucristo y al recrear se produce vida. Esa es nuestra creencia y ese es el pilar que repasamos esta semana, ¿no? El objetivo de esta semana de la lección de escuela sabática
fue repasar este pilar que está en el día jueves, diría yo, que es que esta tendencia o esta creencia de Dios creador, la caída y la cruz como agente regenerador y recreador es fundamental. Es fundamental. Y lo podemos sacar, como hemos visto, a través del estudio de la palabra del Señor, y a través del estudio del hebreo, a través del contexto que hemos estado viendo en que se hace todo esto. Y consideremos que cualquiera de estos elementos, si los sacamos, por ejemplo, si sacamos la creación, todo el resto del plan de salvación no tiene sentido. No tiene sentido, ¿Ah? exacto. No tiene ningún sentido. Así que el pilar de sentido, entonces, es la creación. La primera parte es la creación, con el énfasis en los días, en la relación fundamentalmente. La relación del sábado y la relación en la relación matrimonial. Sí. Bien, pues no sé si hay algo más que nos falte que agregar. Sí, Pedro, Hoy mira, nos faltó estamos llegando tanto, al final. perdón, faltó tanto. Hay muchas Sí. cosas que hablar, pero bueno, dale, Gonzalo. sí, Pedro, no, quizá justamente dice ahí un punto que hablaste acerca del reencuentro sabático, que el Señor crea, ¿cierto? Después que crea todo, Él crea el sábado también para que el hombre descanse. Y fíjate algo bien interesante, que tú hablaste, ¿cierto?, de la caída, del plan de redención, que cuando Cristo tiene que venir, ¿cierto?, a poder hacer todo este plan de redención, fíjate que Cristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. El descanso, ¿cierto?, es en Cristo. Y el descanso, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar es en el sábado, que también es una recreación, donde nos reencontramos también con nuestro Creador, y nuestro Creador, obviamente, ¿cierto?, nos entrega la redención y el descanso necesario, ¿cierto?, que nuestro cuerpo necesita. Algo bien interesante, que Amén. lo hace solamente Cristo, lo hace solamente Cristo. Eso. Ahora, la última idea, y con esto vamos cerrando ya la lección de escuela sabática. El cuarto mandamiento, que es un mandamiento de relación, y es la relación entre Dios y la humanidad, o sea, la relación entre tres personas, ¿no es cierto? Cuando dice hagamos son tres personas, se une con la humanidad, que son dos personas en una. Es una idea interesante, porque el hombre y la mujer son uno, son Ejad, tal cual Dios es Ejad. Y esa idea está más o menos expresada en el cuarto mandamiento y en el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Así que ahí hay más ideas, ¿no es cierto?, que podemos ir sacando de estas bonitas lecciones. Vamos a seguir viendo la próxima semana el segundo pilar, la segunda parte de la creación como pilar. ¿Ah? Voy a leer, y con esto terminamos. Durante las próximas 2 semanas estudiaremos por qué la enseñanza de la creación es fundamental para el mensaje y la misión del pueblo de Dios del tiempo del fin y cómo debe interpretarse el relato de la creación. En eso estuvimos hoy día. Así que les damos las gracias Bien, pues. por esta lección. Que el Señor los bendiga, que tengan un muy feliz sábado. Amén. Cristo viene Amén. pronto. Amén. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola niños, feliz sábado, que Dios les bendiga, qué bueno saber que están acá.
en este sábado más, en este tipo de historias contadas a través de la pantalla. La historia que les traigo para hoy es El niño que agradó a Dios. Es un buen título y hay muchas historias en la Biblia respecto a niños. Pero ¿quién será este niño que agradó a Dios? Quería preguntarles si en algún momento a ustedes se les perdió, por ejemplo, un juguete y ya lo dieron por perdido. La mamá, el papá no lo han visto por ningún lado. Pero de repente, en esa limpieza que hacen de repente los papás, encuentran por ahí el juguete que tú estabas buscando hace mucho tiempo y que ya lo habías dado por perdido. Es una gran alegría, ¿no? Bueno, en la historia de hoy pasa algo muy similar. Y este niño que le tocó tener una responsabilidad muy grande en el tiempo del pueblo de Israel fue Josías. Josías fue un niño que fue coronado rey a temprana edad. Algunos de ustedes, los que tienen 8 años, se pueden identificar con él. Porque si bien no siendo muy adultos, a él le tocó esta gran responsabilidad de ser el líder de Israel. En ese tiempo, cuando él comenzó a liderar el pueblo, había tenido un antecesor, que era su padre, había sido rey de Israel, pero no se había portado muy bien. Y eso llevó a que al papá lo asesinaran. Él tuvo que coronarse a los 8 años rey de Israel. Y él decidió hacer lo correcto, decidió hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y esto llevó a que Josías, me imagino yo, si es que él viviera en este tiempo, él pertenecería al club de aventureros. Con esa edad, él haría lo correcto. Sería un aventurero de este tiempo. Bueno, dice que él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Cuando tuvo 20 años, Josías decidió limpiar Jerusalén de un montón de ídolos y situaciones raras que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, trajeron cosas para limpiar. Bueno, esto es un poco simbólico, pero ¿saben lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces? Tenía ídolos que ellos mismos construían de piedra, de madera, como es este. Tallaban ídolos y luego los adoraban. ¿Y sabes qué hizo Josías? Los empezó a sacar del Jerusalén. Sacando esos ídolos no fue fácil. Les duró 6 años sacar a todos esos ídolos. Y dentro de la remodelación del templo y de la limpieza que hicieron en Jerusalén, buscando por aquí y por allá, limpiando, sacando cosas, el sumo sacerdote Hilcías encontró algo muy preciado para el pueblo de Dios, que eran los rollos de la ley. Y esto puso muy contento a Josías. Josías decidió obedecer lo que decía la ley de Dios, pero se dio cuenta que muchas de las cosas que salían en la ley no estaban de acuerdo aún después de esta limpieza. Por lo tanto, él tomó como rey estos rollos de la ley y se los llevó al pueblo. Y llevándoselo al pueblo y leyéndole lo que decía acá, el pueblo decidió hacer lo correcto. ¿Y saben qué? Fueron personas muy, muy felices en ese tiempo. Yo te quiero decir que tú, aún siendo joven, niño, puedes también decidir hacer lo correcto. Decidir obedecer la ley de Dios, su palabra. Y según el texto aquí en Segunda de Reyes 22:2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová
anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Así se comportó Josías. Así que yo te insto a que puedas seguir lo que dice la ley de Dios, a lo que diga su palabra, y vas a ser tan feliz como el pueblo que existió mientras Josías estaba reinando. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima historia. El mundo cambió. Há algumas semanas fomos apresentados a novo desafio. Silencioso. Global y peligroso. E perigoso. Nada do que passamos antes nos preparó para esto. Nos preparó para esto. No sé si usted está en casa. No sé si está solo. Se está bem. Pero sé que debe tener miedo. Medo pela sua saúde e de quem você ama. Medo pelo seu sustento. Medo pelo seu futuro. Eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo. Tengo miedo de contaminarme. E tenho medo de não poder fazer tudo. Y también tengo hambre después de las horas de trabajo. Estoy cansada. Tenho sono. E tenho saudade da minha família. Tengo preguntas que aún no tienen respuesta. Porém, mais que tudo, tenho uma missão. Tenho uma missão. Tengo una misión. Tengo una misión. Una misión dada por mi creador. Una misión que es más grande que yo. Más grande que la enfermedad. Más grande que la enfermedad. Maior que a dúvida. Más grande que la duda. E maior que o medo. E não vou parar. Y no voy a detenerme. Y no voy a detenerme. E não vou parar. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su santo nombre es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Su santo nombre es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Bien, mis hermanos, ahora les invito a que juntos preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras mentes para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y les invito para que juntos podamos alabar el hermoso himno de nuestra doxología, a Dios el Padre Celestial.
muy feliz sábado, queridos hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor a través de esta pantalla. El Señor está con nosotros en estos momentos y esto nos venimos a reunir, a poder compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de fuerza, un mensaje que nos pueda llenar nuestro corazón, no solamente de palabras, sino que también de Espíritu Santo. Queremos pedir la presencia del Espíritu Santo antes de abrir nuestra palabra, pero también vamos a orar por aquellos que están sin trabajo, también vamos a orar por aquellos que están postrados en una cama, vamos a inclinar el rostro y allí donde estemos, fervientemente pedirle al Señor que se haga presente en nuestras vidas. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, Señor, rogamos tu presencia en esta mañana, que te hagas presente a través del Espíritu Santo allí donde estemos, Señor, que nos pueda llenar de esperanza, Señor, nuestra vida, que nos pueda llenar, Señor, de energía también, de ese poder, Señor, que tú tienes con nosotros. Llénanos de poder, Señor, llénanos de Espíritu Santo, y que al momento de abrir tu palabra, Señor, sean las palabras que tú nos tienes preparadas en esta mañana. Señor, queremos rogar por aquellos que están sin trabajo, Señor. Seas tú respondiendo su oración. Te queremos rogar también por aquellos que están enfermos, Señor, están postrados. Seas tú presentándote, Señor, como el médico de médicos, Señor. Seas tú también protegiendo a nuestros trabajadores de la salud, Señor. Aquellos que están día a día luchando, Señor, combatiendo, Señor, esta pandemia. Queremos, Señor, rogar tu bendición por cada uno de nosotros, por cada uno de los hermanos que aquí se ha dado cita para poder escuchar un mensaje de esperanza. Queremos, Señor, que hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo se sienta libre y se pueda mover libremente en medio nuestro. Lo pedimos, Señor, con toda la confianza, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, en cierta ocasión, hace no mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de poder compartir algunos mensajes. Compartimos un mensaje acerca de un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y que tenía como ejemplo al rey David, ¿cierto? Y justamente con el rey David podemos encontrar hartas historias, ¿ya? Algunas historias nos pueden gustar más o menos, ¿cierto? Y algunas historias nos van a sorprender con respecto al rey David. Pero también el rey David nos dejó un gran legado, y ese gran legado está en los Salmos. La gran mayoría lo escribió él. Y quisiera, antes de poder compartir nuestra historia que tenemos preparada para esta mañana, poder leer algunos salmos que nos van a llenar de esperanza y nos pueden llenar de fuerza en estos momentos en que tanto las necesitamos. Prendemos la televisión y vemos las noticias, ¿cierto? Vemos que el mundo va en picada hacia abajo y que todo, ¿cierto?, se va a desmoronar. Pero el Señor nos tiene varias promesas preparadas. Por eso quiero que las podamos compartir. El primer salmo que quiero compartir en esta mañana se encuentra en el capítulo 29. Salmo 29. No voy a leer el salmo completo, solamente algunos versículos. Pero un versículo me llamó poderosamente la atención. El capítulo 29, Salmo 29, versículo 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En un momento en que a lo mejor no estamos muy tranquilos, ¿cierto? Porque si bien podemos estar en nuestra casa, afuera no hay mucha paz. No tenemos paz como el Señor la da. Por lo tanto, en este salmo que está escrito por David, David dice que el Señor le va a dar paz a su pueblo. David sabía de guerras. Enfrentó al gigante Goliat, enfrentó a los filisteos, enfrentó al propio Saúl. Y tuvo otras guerras, guerras personales, guerras familiares con sus hijos. Pero él estaba seguro de que el Señor podía dar paz. Y aquí está el mensaje que el rey David está entregando. El Señor da paz a su pueblo. Tenemos que confiar en eso, hermanos. El siguiente versículo que quiero leer está en Salmo 31, versículos 1 y 2. Y el título del Salmo es bastante singular. Dice: Declaración de confianza. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia
Inclina a mí tu oído. Escúchame, Señor. Líbrame pronto. Líbrame de este mundo, Señor. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nuevamente David conoce al Señor y sabe que solamente la roca fuerte donde él se puede sostener es el Señor. Nuevamente David invoca al Señor y le dice: Señor, escúchame, líbrame de este mundo, líbrame de la injusticia, líbrame de lo mal que lo estoy pasando. Solamente a ti puedo acudir. Y hay otro salmo que me llamó poderosamente la atención, porque es un salmo que es conocido, se transformó en un cántico en alguna oportunidad. Y es un salmo que se titula Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y de hecho el salmo parte de esa manera, es el Salmo 46. El Salmo 46 vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y luego vamos a leer el 10, porque viene un mensaje bien importante y que viene con relación al mensaje y a la historia que vamos a contar el día de hoy. En el Salmo 46, búsquelo allí donde usted está. El versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Ya lo sabremos nosotros aquí en nuestro país, ¿cierto? Acá en Chile. ¿Cuánto se mueve nuestra tierra? Por lo tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso no lo hemos visto todavía. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer. No vamos a temer, hermanos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Wow. El Señor nos dice: estad quietos. Tal como el llamado, ¿cierto?, de nuestra autoridad es a estar quietos, obviamente en la medida de lo posible, el Señor también nos está llamando a estar quietos. No solamente nuestra autoridad, el mundo entero, ¿cierto? En algún momento estuvo quieto. Pero en esa quietud nos llenamos de temor, nos llenamos de desesperanza, nos llenamos de miedo. Pero ¿cómo, si somos hijos de Dios, cómo no podemos tener miedo? Es una pregunta válida que más de alguna persona nos pudo haber hecho. Tú que eres cristiano, tú que crees en Dios, tú que eres creyente, ¿por qué tienes miedo? O muchas veces a lo mejor nos pidieron a nosotros respuesta de lo que estaba pasando, porque se dieron cuenta de que la humanidad no tenía una respuesta clara. Y nosotros también a lo mejor sentimos miedo y sentimos temor. Y el rey que vamos a ver hoy sintió mucho temor y recibió un mensaje del Señor bastante singular, porque nuestro Dios es un Dios completamente atípico, que pide cosas extraordinarias. No cosas imposibles de hacer, sino que cosas extraordinarias. Y lo hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor hizo cosas extraordinarias con el pueblo de Israel. Preguntémonos cómo cayeron los muros de Jericó. Cómo cayeron los muros de Jericó fue un hecho totalmente extraordinario. Cómo el pueblo de Israel se alimentó en el desierto. Cómo brotó agua de la roca. Cómo ellos recibían el maná. Cómo una columna de fuego los cuidaba en la noche y una columna de nube, ¿cierto?, los cuidaba durante el día. Cosas completamente extraordinarias para un Dios completamente subrayado, ¿cierto?, y entre comillas, inusual. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas. En el capítulo 17 aparece la historia de un rey. Para ir viendo el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, vamos a hacer un pequeño resumen. En ese momento de la historia, donde aparece este rey, ya se había dividido el pueblo de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, el reino de Israel con capital Samaria y el reino de Judá con capital Jerusalén. El rey del que vamos a hablar es Josafat. Josafat era hijo de Asa. Su padre, Asa, había conquistado algunos terrenos de Israel, por ejemplo, la tribu de Efraín y algunas otras tribus que trataron de acercarse más hacia Judá
en vista, ¿cierto? Y considerando que debían acercarse no solamente a Judá, sino que a Jerusalén, y si se acercaban a Jerusalén, podían acercarse al templo, por ende se podían acercar a Dios. Era algo bien complejo que estaba sucediendo allí con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Sin embargo, Asa muere, el padre de Josafat muere, y en la línea de sucesión, Asa era familiar directo de Salomón, hijo del rey David, y Asa venía de la misma línea del rey Salomón, por lo tanto, era considerado hijo de David, y el que venía, ¿cierto?, en la sucesión era su hijo Josafat, quien tenía 35 años, una edad bien particular. 35 años tenía Josafat cuando asume el trono de Judá. Y vamos a leer lo que hizo. Ojo, primero, antes de leer, quiero decirle algo que tengan que tener en consideración. Josafat significa el que trae justicia o el que hace justicia. El que trae justicia o el que hace justicia. Un nombre bien particular para una persona que es un rey. Vamos a leer el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Esto de hacerse fuerte contra Israel no quiere decir que el rey Josafat se hizo fuerte y fue a invadir a Israel, sino que en comparación a los dos reinos, el reino de Judá fue prosperado, el reino de Judá bajo el mando de Josafat fue prosperado, en cambio el pueblo de Israel no fue tan prosperado como el pueblo de Judá. Se hizo fuerte y grande. ¿Ya? Josafat recibía regalos de sus enemigos. Le iban a dejar presentes, los filisteos, los amonitas, le iban a dejar presentes a Josafat. Todas las tribus de Israel y de Judá en ese momento admiraban a Josafat porque era un rey poderoso. Versículo 2. ¿Qué hizo Josafat? Obviamente cuidó su reinado también. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. ¿Se acuerdan que dijimos, cierto? Que Asa había tratado de que varias tribus de Israel volvieran hacia Judá. Bueno, ¿qué hizo Josafat? Puso guardianes, ¿cierto?, de esos territorios. Versículo 3, algo muy importante. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los dioses ajenos, a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Versículo 6, el que más me gusta a mí, porque habla del corazón y dice: se animó su corazón. Se animó su corazón. El Señor, ¿dónde quiere vivir? Quiere vivir en nuestro corazón. Quiere vivir en nuestro corazón. Y Josafat dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y luego viene el capítulo 18, ¿cierto?, donde Micaías profetiza la derrota de Acab, que en ese momento era rey de Israel. Y ustedes pueden leer todo lo que hizo Josafat en su reinado, ¿ya? Entre las cosas que más se valoran de Josafat fue que abrió el libro de la ley, la Torá. ¿Y qué hizo con la Torá? Educó al pueblo. No solamente educó al pueblo, sino que él llamó a los príncipes de Israel y les dijo: enseñen al pueblo de Israel, enseñen la ley, enséñenle la Torá. Y no solamente eso hizo, sino que también le dijo a los príncipes de Israel, a los príncipes de Judá en este caso, les dijo que impartieran justicia. ¿Se acuerdan cuál era el significado de Josafat? Bueno, eso hizo Josafat. ¿Dónde estaba la justicia de Dios? Aquí, en su Biblia. En este caso, ¿cierto?, nosotros tenemos nuestra Biblia. En el caso de Josafat, tenía una Torá, o los primeros libros de la ley. ¿Ya? Eso es lo que hizo Josafat. Impartió justicia a través de la ley, a través de los mandamientos. No solamente eso hizo, sino que también educó al pueblo. Hizo, si quisiéramos decirlo en otras palabras, una reforma judicial tremenda.
impactante, ¿cierto? Donde todo el pueblo se había favorecido. Porque fíjense lo que hizo Josafat, sigue diciendo en el capítulo 19, versículos 4 y 7. Vamos a volver después al capítulo 19 del inicio, pero primero quiero que leamos el versículo 4 del capítulo 19 del libro de Segunda de Crónicas. Dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, él procuraba que cada uno de los integrantes de su pueblo pudiera conocer a Dios. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y les dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis el lugar de hombre, sino el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Qué fácil sería el mundo, ¿cierto? Si todos pudiéramos poner los ojos en la justicia de nuestro Dios. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que el mundo ya no tiene esperanza como nosotros la conocemos. El Señor nos dijo: voy a preparar lugar porque ustedes no pueden estar acá. Yo los voy a llevar para que ustedes estén conmigo. Todos queremos que el Señor vuelva pronto. Que el Señor Jesucristo vuelva y nos rescate de este mundo que ya no tiene esperanza. No hay justicia en el mundo, no hay paz en el mundo. ¿Qué nos espera en este mundo? En este mundo no nos espera nada. Pero mientras estemos aquí, el Señor igual va a estar con nosotros. Igual nos va a proteger. Igual nos va a librar del mal. Ya vamos a saber por qué. Fíjense que en algún momento Josafat quiso volverse a Israel y quiso que se unieran los dos pueblos. Israel, ¿cierto?, que estaba bajo el reinado de Acab, y Judá, ¿cierto?, que estaba bajo el reinado de Josafat. Y en algún momento pretendió unir las familias, y de hecho lo hizo. Un hijo de Josafat se casó con una hija de Acab. Sin embargo, el Señor reprende a Josafat a través de Jehú, un profeta, y le dice que no haga eso. Sin embargo, Josafat no le hace caso. No le hace caso. Antes de ir ahí, quiero que veamos otra singularidad del gobierno de Josafat en Judá. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Habíamos leído, ¿cierto?, el 6 y el 7. Dice, versículo 8 y 9. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. No solamente restableció la justicia en Israel, sino que también restableció el culto de adoración hacia nuestro Dios. Un culto que al parecer estaba medio confundido, que tenía muchas influencias de Israel, que parece que Asera y Baal todavía quedaban con algunos resabios de estos dioses, que en algún momento el pueblo de Israel se había vuelto, ¿cierto? Sin embargo, Josafat lo que hace no solamente es poner a jueces, sino que también poner a sacerdotes para que guiaran al pueblo en esta reforma que él estaba haciendo. Yo les comenté hace unos instantes que Jehú, el profeta de Dios, ¿cierto?, reprendió a Josafat. Reprendió a Josafat porque Josafat quiso unirse nuevamente con Acab. Sin embargo, el Señor le dijo que no tenía que hacer alianza con Acab. No le hizo caso. Y Acab, en la guerra que se enfrenta, ¿cierto?, contra Moab y contra los amonitas, sabemos, ¿cierto?, que Josafat acompaña al rey Acab y el rey Acab es herido de muerte. Por lo tanto, los moabitas y los amonitas capturan el reino de Israel y luego, ¿cierto?, de juntar un gran ejército, van a enfrentarse contra el rey Josafat, contra el rey de Judá. Y aquí viene el mensaje que tenemos que tener más en consideración en estos momentos, y estos mensajes que nosotros queremos compartir. Fíjense que si ustedes ven en el libro Profetas y Reyes, donde se relatan lo que hizo Josafat, podemos encontrar que
la prosperidad de Josafat, y lo voy a leer textual, como gobernante, fue gracias a sus sabias medidas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y cada mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. Sí lo sabremos nosotros, ¿no? Cuando los reinos de este mundo, cuando los países, los gobernantes de este mundo olvidan la justicia de nuestro Dios, caemos en una tremenda desgracia. No porque la ley del Señor salve por sí sola, sino porque al buscar al Señor de todo nuestro corazón, como consecuencia de buscar al Señor primeramente, todas las demás cosas que yo me proponga van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y lo dice acá en Profetas y Reyes, de por qué las reformas de Josafat tuvieron tanto éxito en ese momento, en ese mundo, ¿cierto?, donde el pueblo de Judá estaba emplazado, fue porque siguieron la justicia de Dios. Porque revisaron, ¿cierto?, revisaron la ley y se dieron cuenta de que la ley no servía para mí, principalmente, sino que servía para cuidar al otro. Para primero buscar a Dios y después para proteger al otro. Y le encontraron real sentido a la ley. Pero a los hijos de Dios también les pasan cosas malas. Porque ser cristiano no me va a mí a eximir de que a lo mejor tenga alguna enfermedad. O que a lo mejor me pasen cosas malas. Y al pueblo de Judá estaba a punto de acontecerle algo muy, muy malo. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ya vimos, ¿cierto?, lo que Josafat hizo en el pueblo de Israel. Ahora veamos lo que el Señor hizo con Josafat. Pasadas estas cosas, Moab y Amón, ¿cierto?, derrotan al pueblo de Israel. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, que aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Entonces Josafat tuvo temor. Pero ¿cómo va a tener temor el rey de Judá? El rey que buscó al Señor y que buscó su ley. ¿Cómo va a tener temor? Un rey que lo primero que hizo fue impartir justicia, y justicia real. Va a tener temor de lo que va a venir, de un ejército poderoso, ¿cierto? Pero él, ¿cómo va a tener temor si sabe que su padre, el rey David, derrotó a un ejército aún más poderoso? Es algo absolutamente natural en nuestras vidas sentir temor. Lo que no es natural, que cuando sentimos temor, es paralizarnos y no hacer nada. Fíjense lo que hace Josafat. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El pueblo unánime, en ayuno y oración, pidiendo socorro a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia a Abraham, tu amigo, para siempre? El pueblo de Israel ya había sido derrotado por los amonitas, ¿cierto?, por los moabitas y varias tribus que se juntaron en contra de Israel. Ahora venían por
el mayor tesoro, que era Jerusalén, que era Judá y toda su riqueza, porque ya habíamos dicho, ¿cierto? Josafat era conocido por todo lo que él había hecho en el pueblo de Judá y la prosperidad que tenía el pueblo de Judá. Sin embargo, lo que hace Josafat, a pesar de su braveza y a pesar de todo lo que él conocía, no pone su seguridad en lo que él tenía, ni pone la seguridad en sus bienes materiales, sino lo que hace es llamar al pueblo, llamar a la asamblea y decirle a la asamblea: oremos, ayunemos y clamemos a nuestro Dios. Algo que es necesario que hagamos hoy en nuestra asamblea pequeña, que es nuestra familia, que es nuestro primer hogar, que es nuestra primer iglesia. Allí donde estemos, tenemos que clamar al Señor y pedir que nos libre del temor, que a veces nos paraliza. Cada uno de nosotros ha sentido temor en algún momento. En mayor o menor medida hemos sentido ese temor. Sin embargo, los hijos de Dios, cuando buscan al Señor, el Señor les responde con poder y fuerza. Vamos a buscar la respuesta que hace este Dios atípico y este Dios inusual, porque aquí se van a dar cuenta qué es lo que pide el Señor en esta oportunidad. Vamos a mantenernos ahí en el capítulo 20. Dice el versículo 12: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a Moab y Amón? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Versículo 13: «Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos». Todo el pueblo, todas las familias completas estaban invocando al Señor y su manifestación gloriosa. Y estaba toda Judá, versículo 13, en pie delante de Jehová con sus niños y sus hijos y sus mujeres. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: «Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat». El Señor hablando a través de su siervo. «Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Qué emoción sentir eso. Qué emoción sentir la respuesta de nuestro Dios diciéndonos que la guerra en la que estamos nosotros hoy en día no es nuestra guerra. Es una guerra que el Señor va a luchar y que el Señor peleará por nosotros. El Señor va a luchar por nosotros esta guerra. ¿Vamos a la guerra? Sí, vamos a la guerra con el Señor. Esa es la diferencia. Vamos con el Señor y Él va a pelear por nosotros. Dice: «Y oíd, Judá todo y vuestros moradores. Jehová os dice así: no temáis ni amedrentéis». Versículo 16: «Mañana descenderéis contra ellos, ya aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». Estad quietos, estad quietos. ¿Se acuerdan cuando leímos el Salmo 46 de David? Versículo 10, vamos a buscarlo. Vamos a buscar el Salmo 46. El versículo 10 del Salmo 46 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Este Dios inusual, este Dios particular que nosotros tenemos, nos pide hoy en día: estad quietos, estad quietos. Ojo, estar quietos no significa no hacer nada, significa humillar nuestro corazón y buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Significa ayuno, significa oración, significa estar quietos, pero con el corazón lleno de la presencia de nuestro Dios.
llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Jehová y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Así van a la guerra los hijos de Israel. Así van a la guerra los hijos de Judá. Así van a la guerra los hijos del Señor, cantando y alabando. Cantando y alabando, hermanos, entregando y derramando nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial. Fíjense que este relato que habla de las tribus de Israel, que habla de un pueblo de Judá, que habla acerca de cómo el Señor venció a los moabitas, cantando y alabando y estando quietos. Este mensaje también es para nosotros. También es para nosotros en este día, porque ese mismo Dios es el Dios al que nosotros servimos y adoramos, y para el que nos hemos dado cita en esta mañana. Dice el versículo 22, algo espectacular, dice: y cuando comenzaron a cantar, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte Seir, los emboscaron de ellos mismos que venían contra Judá, y no quedó ninguno de los que querían atacar al pueblo de Judá, porque se atacaron entre ellos cuando vieron al pueblo que cantó y adoró a Jehová. Dice que después todos cantaron, dice que después todos alabaron a Dios porque lo había librado de este gran mal. Y no solamente eso, sino que se corrió la voz por todo el oriente de que el pueblo de Judá estaba con el Señor y el Señor peleaba las guerras por ellos. Si nosotros queremos ahora llevar este mensaje hacia nuestra vida, tenemos que ir al libro del Nuevo Pacto. Antes, ser salvo era pertenecer al pueblo de Israel. Ahora, ser salvo es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos hablar del Nuevo Pacto, tenemos que ir al libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, versículos que nosotros conocemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos años, ¿cierto?, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Dios atípico, este Dios con características inusuales, que entrega a su Hijo para que pueda morir por nosotros, y que hoy nos está hablando hoy en día, ¿cierto?, a que no hagamos nada y que estemos quietos. Pero ya sabemos, ¿cierto?, qué significa estar quietos. Es buscar al Señor en oración, en ayuno, en canto y alabanza, y Él peleará por nosotros esta batalla. Ahora nos dice que escuchemos a Cristo hablar a nuestra vida. Ya dijimos, antes de Cristo, ser salvo era pertenecer al pueblo de Israel. Hoy en día es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y hoy en día Cristo es el que está hablando. Cristo es el que está hablando. Y así como habló a través de los profetas, hoy en día Cristo está hablando a través de lo que Él está haciendo por nosotros. Sigamos ahí en Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortémonos, hermanos. Esto estamos haciendo hoy en día, lo que hizo Josafat en ese momento con el pueblo de Judá, que pusieron todos a cantar, que se unieron en cántico. Acá nosotros también tenemos que exhortarnos
para no creer que el pecado nos va a ganar, para no creer que la batalla del pecado está perdida, para no temer frente al pecado, sino que decirle al pecado, nuestro Dios está con nosotros. Y Cristo, que ahora nos está hablando, venció la muerte. Venció la muerte y se lo dijo el mismo Cristo a sus discípulos. Toda potestad me es dada. Yo he vencido al mundo. Toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. Yo vencí la muerte. Yo vencí al mundo. Yo vencí el pecado. Y ahora tenemos que acercarnos y exhortarnos unos a otros para poder mirar a Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese es el temor que tenemos que sentir. No el temor de la lucha diaria que estamos viviendo, sino que el temor de a lo mejor no estar haciendo lo que Cristo quiere. ¿Qué es lo que pide el Señor? No pide grandes sacrificios. Lo único que pide es que lo dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia, tal como dice aquí en Hebreos, Hebreos, en el capítulo 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron, por no ir acompañada de confianza en las que lo oyeron. Confiemos en que Cristo está con nosotros, que Cristo ya venció al mundo, de que Cristo está con nosotros hoy día luchando a nuestro lado. Si pudiéramos verlo, si pudiéramos ser como Eliseo, que le dijo al Señor, ábrele los ojos a mi siervo, y vio a todo el ejército del cielo acompañándolo en la lucha. El Señor está con nosotros. Y le podemos pedir hoy mismo, que abra nuestros ojos y abra nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Los últimos versículos que vamos a compartir en esta mañana se encuentran en el mismo capítulo 4 del libro de Hebreos, versículos 14 y 16, versículos que nosotros conocemos y que nos sirven hoy en día para ser como Josafat en ese momento, de acercarnos al Señor para que el Señor pelee nuestras batallas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, toda potestad me es dada, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. El Señor se hizo hombre, vivió con nosotros, sabe lo que sufrimos, sabe el miedo que nosotros sufrimos, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, versículo 16, el llamado hoy en esta mañana: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Antes de Cristo, pertenecer al pueblo de Israel. Después de Cristo, entregarme a los pies de Cristo. Entregarme a los pies de aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que dice, estad quietos, yo voy a pelear por ustedes. Así como Josafat venció a los amonitas, a los moabitas, venció a esas tribus que querían atacarlo, estando quietos, alabando al Señor. El llamado del Señor en esta hora es acercarnos confiadamente al trono de su gracia para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer mis angustias, mis temores y vencer las batallas que día a día me voy a haber enfrentado. No tenemos que tener temor. Temor tenemos que tener de no haber alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco deberíamos tener ese temor, porque alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo es absolutamente gratis. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en Él, la confianza en aquel que vino, ¿cierto?, a nuestro mundo a rescatarnos, que vino a nuestro mundo a hacerse un hombre más para poder sufrir y saber lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Rescatarnos, ¿cierto?, del pecado es el deseo de nuestro Señor. Y nosotros también queremos ser rescatados del pecado. La ecuación, ¿cierto?, se suma sola. Lo único que tenemos que hacer en esta mañana es aceptar de forma gratuita el mensaje que el Señor nos tiene en esta mañana de esperanza,
de que Él peleará nuestras batallas, de que Él nos librará de la muerte, del pecado, y que no tenemos que sentir ningún temor, porque este Dios inusual, este Dios que pide cosas inusuales, hoy nos está pidiendo absolutamente nada que no podamos entregar, porque solo nos está pidiendo que lo dejemos entrar a nuestro corazón. Que el Señor los pueda bendecir, los pueda acompañar allí donde están, que puedan tener una bendecida semana, un bendecido sábado también en compañía de sus seres queridos. Damos gracias a Dios por el hermoso mensaje que hemos escuchado esta mañana. Sin lugar a dudas, Dios estuvo en medio nuestro. Gracias, hermano Costa, por este mensaje. Queridos amigos, antes de despedirnos, quisiera hacerte una invitación muy especial. ¿Para cuándo? Para hoy. Hoy sábado a las 19:45 horas, para que te conectes a través de esta aplicación Zoom. ¿Y qué tenemos? Te lo digo ahora. Eventos apocalípticos de los últimos días. Sí, así se titula el programa que comienza hoy, sábado 23 de mayo, y dura toda una semana, y queremos invitarte para que tú te conectes con nosotros. Si quieres saber más detalles, te puedes informar a través de nuestra página de Facebook o también a través de Instagram, JA Nunoa. Así que no te lo pierdas. Va a ser un programa muy especial. ¿Cuándo? Hoy, sábado a las 19:45 horas. Bien, queridos hermanos, que Dios te acompañe, que Dios te cuide durante la nueva semana que comienza, que el Señor esté presente en cada uno de nuestros hogares. Y el próximo sábado te espero a las 10 de la mañana. El Señor te bendiga. Pero antes, no te olvides que vamos a alabar el nombre del Señor con este hermoso himno. Hasta pronto.